El sábado a las 3 de la tarde hacía 1200 grados en la ciudad de Santa Fe aproximadamente, hacía un montón de calor. La marcha que proponía justamente diversidad, amplitud y sobre todo dos consignas sumamente claras, antifascismo y antirracismo, bueno, en Santa Fe tuvo su réplica como parte de lo que estamos viendo allí en pantalla y que se reflejó muchísimo a través de redes sociales, con muchísimos carteles, con mucha, pero muchísima ocurrencia. El punto de partida era la Plaza Pueyrredón a las 6 de la tarde, 6:30 aproximadamente, yo diría con bastante puntualidad. Comenzó una caminata hacia el oeste por Boulevard, que llegó hasta El Molino, que últimamente se ha transformado en uno de los puntos de reuniones sociales masivos en la ciudad de Santa Fe, y sobre todo que tienen que ver con manifestaciones políticas, y no digo político-partidarias, hablo de manifestaciones políticas en general. Y es así que justamente desde el colectivo de la diversidad, pero para la sociedad en pleno, podemos decir tranquilamente, se hizo esta convocatoria que fue respondida masivamente. Recién debatíamos con nuestra próxima invitada, si eran 6 cuadras, 8 cuadras, bueno, masiva participación de la sociedad santafesina en lo que fue la manifestación del sábado. Está con nosotros Sol Benítez, quien es secretaria general de la diversidad del Partido Socialista, bueno, justamente una de las oradoras del acto del sábado pasado. Sol, bienvenida, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿ya bajó la intensidad del sábado o todavía no? Sí, la verdad que yo sigo sorprendida por la cantidad de gente que éramos este sábado. La verdad que la respuesta de la sociedad argentina y de la sociedad santafesina fue enorme, enorme. Sabíamos que iba a ser una marcha convocante, no sabíamos que iba a ser de este tamaño. La verdad que todavía sigo de alguna manera sorprendida y emocionada también, porque fue una respuesta contundente ante el ataque del gobierno nacional, del presidente, en Davos, como ustedes saben, que nos hizo pasar una angustia, momentos difíciles, días horribles. Yo siempre esto en la asamblea lo decía, nos recuerda a la comunidad LGBT los peores momentos, digo, porque tienen que ver con la discriminación, con la estigmatización, con pasarla mal en la escuela, en los colegios, en nuestras propias familias también, lamentablemente. Convivir con miedo. Convivir con miedo. Entonces, bueno, todo eso volvió de nuevo. Después hablaron de un paquete de leyes para derogar las leyes que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Y bueno, ver el respaldo de la sociedad en general, digo, en el país, en 2 millones de personas en Buenos Aires, y se replicó en un montón de ciudades del país, y acá, bueno, obviamente también. Así que fuimos millones los argentinos, las argentinas, que estuvimos demostrando de alguna manera que algunas cosas no van a pasar desapercibidas, que algunas cosas no vamos a tolerar, y que fundamentalmente en cuestiones de derecho no vamos a retroceder. Sol, bueno, a mí me encanta que estés Sol acá. Ojalá todos pudieran conocerte y saber lo que sos como persona. Gracias. Y eso es lo que quiero que le puedas transmitir a la gente, porque el presidente en Davos dijo algo gravísimo y muy sensible que tiene que ver con los abusos, y recargó sus misiles contra la comunidad LGTB diciendo: son pedófilos, son violadores. ¿Podemos contarle a la gente tu historia, por qué estás acá y por qué estabas tan rodeada de tanta gente que escuchaba atentamente lo que decías respecto de estos temas? Sí, la verdad que a nosotros, al colectivo en general, estos son temas que nos afectan en nuestra vida, en nuestra identidad. Tienen que ver nada más ni nada menos con, lo llevamos en la piel, digamos, porque no es una cuestión simplemente de un derecho más, un derecho menos, tiene que ver con nuestra vida, digamos. Yo pensaba que gracias a la lucha que tuvieron un montón de mujeres y de varones también trans, hoy tengo la posibilidad de poder ser una chica trans, de poder tener mi DNI, de poder tener un laburo, de poder manejarme en esta sociedad como alguien más. Pero digo, cuando te atacan, cuando ves que estos discursos fascistas de nuevo y discursos de odio que tienen que ver con eso, en volvernos a sentir que la calle es un peligro, digo, creo que nos interpela de otra manera. Por eso también estaba bastante emocionada en la asamblea, porque
Las compañeras trans mayores también nos dicen lo mal que la han pasado antes de todas estas leyes que decíamos anteriormente. Entonces digo, no queremos volver a eso. Y bueno, yo tengo la posibilidad de alguna manera de gozar todos los beneficios de que otras compañeras no lo pudieron hacer. Por eso es tan importante hacerlo. A la consigna de al closet nunca más, había como una especie de retruque positivo de quien iba delante de la barredora, que decía al calabozo nunca más. Sí, era como que de alguna forma, es decir, jamás voy a volver a eso que pasé. Sí, yo le quiero recordar a la audiencia que las compañeras trans, simplemente por la cuestión de hecho de ser trans, en dictadura y en democracia. Eran metidas presas, digamos, por los códigos contravencionales. Eso acá en Santa Fe en el año 2010 se recambió. Digo, no hace mucho. No hace mucho. Entonces digo, atentar contra un colectivo que realmente la pasa actualmente mal y la pasó mal, me parece hasta es injusto, digo, ¿no? De alguna manera todos los ataques del presidente vienen siendo injustos, digo, pero este en particular lo sufrimos más. Ahora, ¿cómo sintieron o cómo catalogar, si es que existe esa posibilidad, la respuesta de la sociedad del sábado? Yo escucho bastantes veces decir que Santa Fe es una sociedad conservadora, que en algunos casos estamos volviendo a escuchar explicaciones que creíamos que ya estaban saldadas y que sin embargo hay que volver a darlas, a explicar, a fundamentar. Sin embargo, lo del sábado yo insisto que fue contundente, es decir, hubo una marcha que marcó un no, básicamente. Yo creo que la sociedad santafesina en particular, por esto yo lo remarco que el país en general, pero Santa Fe en particular, siempre por ahí es un poquito más difícil. Las ciudades del interior en general somos más difíciles, pero digo, hoy es innegable de alguna manera lo positivo que fue esta marcha el sábado, contundente, y además le agrego otro factor que digo que no viene, si se quiere, de las estructuras partidarias, que no vienen de las estructuras sindicales, que si bien se sumaron luego, tiene que ver con una sociedad civil organizada. Mucho más transversal. Transversal, unida por un reclamo en concreto, y creo que eso es lo que hace que tantos sectores de la sociedad se hayan sumado y se hayan sentido interpelados también. Pero digo, el balance es súper positivo y creo que hoy nos toca de ahora en adelante seguir batallando, digamos, porque si bien el presidente se ha retractado, ha hecho un tuit, eso es poco creíble también. También tuvieron mucho apoyo en el ámbito internacional. Bueno, la propia Madonna, que se colgó la bandera de la diversidad y cantó No llores por mí, Argentina, en un show luego de los dichos de Davos. Pero lo que te quiero preguntar es sobre Santa Fe también. ¿Cómo estás viendo esto de este clima de época que de alguna manera algunas personas hacen que justifiquen al presidente de la Nación con sus dichos? En el caso santafesino, ¿qué pasa? Porque también el gobernador dio marcha atrás con el Ministerio de Géneros y Diversidades. Hay menos políticas para las diversidades y el colectivo. ¿Qué pasa en Santa Fe? Sí, en Santa Fe obviamente creo que tiene que ver, en Santa Fe en las políticas públicas somos las que estamos luchando, nunca el colectivo va a estar conformes con las políticas que se llevan adelante. Yo creo que todos los gobiernos tienen que mostrar su compromiso, fundamentalmente más allá de los discursos, en las políticas públicas que desarrollan. Entonces ahí me parece que hoy a la mañana charlaba, podemos estar, obviamente que el posicionamiento político es importante porque en esta sociedad es importante. Claramente. Ahora, las políticas públicas, creo que eso es necesario, hay que reforzarlas. Creo que el gobierno nacional desmanteló absolutamente todo. Hoy los gobiernos locales y los gobiernos provinciales, dentro de sus posibilidades, tratan de generar políticas públicas que hoy no son suficientes, obviamente, y menos en este contexto donde el Estado Nacional se ha corrido absolutamente de todas sus funciones esenciales. En Buenos Aires estamos viendo despidos absolutos en todas las líneas de atención, entonces es grave, digamos, de alguna manera la situación, y los gobiernos locales, obviamente, a mi entender no cumplen con las expectativas, pero bueno, hacen lo que dentro de sus posibilidades, entiendo yo. Y en este retroceso del que hablabas al principio, que bueno, tiene que ver con cuestiones ideológicas, esto de volver a tener miedo, esto que decía Sergio de la persona que encabezaba la marcha diciendo al calabozo nunca más. ¿Qué otra cosa le sumarías respecto de los avances que hubo en términos laborales, en inclusión? ¿Cómo estás viendo la comunidad hoy en todos esos ámbitos? Bueno, la verdad que yo creo que hay como una cuestión. Yo creo que la sociedad argentina en general
algunas cosas, debates en general ya los dimos hace 15 años atrás, y pretende ir para adelante, no para atrás. Entonces, al presidente se le hace muy difícil, porque en realidad en la calle, en los ámbitos, nosotros, y en la marcha masiva de lo que fue, vimos un apoyo contundente. Por supuesto que hoy el ingreso de las compañeras trans, de los compañeros trans al mundo laboral es difícil todavía. Por supuesto que eso lo vivimos, por supuesto que hay sectores de nuestra sociedad que todavía no aceptan o no conviven con esta democracia y la diversidad en democracia. Por supuesto que eso sigue existiendo. Yo creo que el presidente nos subestima y subestima a la sociedad también, porque hay avances concretos en ese sentido de que algunas cosas ya están como no las vamos a volver a discutir. No se discute. Aunque se sigue escuchando en la calle, por ejemplo, bueno, sí, está todo bien con su elección sexual, pero que no mezclen eso con tener trabajo. Y después del pero viene exactamente lo contrario a lo que... Yo creo que tenemos que volver a toda una pedagogía. Creo que hay que tener mucha paciencia, porque creo que en general... Tienes militancia eso. Y mucha militancia, mucho trabajo de hormiga, que tiene que volver a explicarle bien sencillamente a la gente qué implica, digamos. El DNI y la ley y el cupo laboral trans tiene que ver con una cuestión de que las compañeras y los compañeros trans no pueden ingresar, no por no tener habilidades o tenerlas, directamente por discriminación. Por discriminación. Entonces, eso de alguna manera hay que charlar. Por supuesto que esos no son privilegios, digamos, tienen que ver con medidas restaurativas que adopta un Estado, una sociedad, para esos sectores que tienen menos posibilidades. Tiene que ver con eso. Y creo que eso es lo que en realidad esta disputa, el sentido de vivir en sociedad, en qué sociedad queremos vivir, si en una sociedad individualista o en una sociedad más solidaria. Creo que tiene que ver con eso también. ¿Qué pensás que viene después de esta plaza, de este molino lleno, de esta manifestación del sábado? Yo creo que sí, en términos discursivos, el presidente va a tener que moligerar un poco su conducta, pero en términos de políticas públicas y de este gobierno, la verdad que no esperamos mucho más. Así que creo que al contrario van a seguir profundizando el ajuste a todas las políticas públicas que yo venía diciendo anteriormente. Así que, bueno, seguiremos dando batalla, porque eso va a ser un terreno donde hay que volver a insistir, volver a armar redes de contención y de trabajo. Eso te iba a consultar. Ante la retirada del Estado, supongo que empiezan a tener un protagonismo esencial las organizaciones. Por supuesto, hay compañeros, compañeras que están recibiendo esas demandas, que es muy difícil para las organizaciones también, porque no están preparadas. Si no sos el Estado, claro, es muy difícil. Y bueno, vienen desde contenciones materiales hasta contenciones emocionales, de salud mental, que bueno, esas redes ayudan, pero bueno, obviamente no son suficientes. Sol, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes por el espacio. Por favor, Sol Benítez con nosotros, militante, dirigente del socialismo santafesino, desde la diversidad, y una de las oradoras del sábado pasado en el Molino. Bueno, la marcha salió desde la Plaza Pueyrredón, marchó por todo Boulevard hasta llegar a Pedro Vítor, y justamente espacio emblemático de la ciudad de Santa Fe, y se colmó. Básicamente, se colmó absolutamente, y allí hubo un escenario con micrófono abierto para que quien quisiera manifestarse lo hiciera, y obviamente también se escuchó la palabra de dirigentas de los distintos espacios que representan al colectivo de la diversidad, y realmente fue un acto palmario para entenderlo de esa forma.